Capítulo 1. El despertar, cuando la ansiedad deja de ser invisible. La ansiedad no siempre llega con grandes señales. Al principio puede ser apenas un leve malestar, un cosquilleo en el estómago, una sensación de tensión que aparece sin razón aparente. Muchas personas ignoran estas señales, creyendo que desaparecerán solas, hasta que un día se vuelven difíciles de soportar. Clara, nuestra protagonista, sentía que vivía con un nudo constante en el pecho, una alerta silenciosa que no la dejaba concentrarse ni disfrutar plenamente de su vida. Este primer capítulo está dedicado a identificar la ansiedad, a verla no como enemiga, sino como un aviso que nos envía nuestro propio cuerpo. Reconocer su presencia es el primer paso para poder manejarla. La ansiedad no es una señal de debilidad, es una señal de que algo en nuestra vida necesita atención y cuidado. Negarla o luchar contra ella sin comprensión solo la intensifica. Clara comenzó a tomar nota de los momentos en los que su ansiedad aparecía. Se dio cuenta de que no era constante, sino que surgía en situaciones específicas, cuando tenía muchas responsabilidades, cuando anticipaba problemas o cuando se comparaba con otros. Estos patrones revelaron que la ansiedad no es aleatoria, sino que está vinculada a pensamientos y emociones que su mente procesaba de manera exagerada. A través de ejercicios simples de observación, Clara aprendió a separar el hecho de la interpretación. Por ejemplo, si sentía que su corazón latía rápido, podía preguntarse, ¿estoy en peligro real o mi mente está anticipando un problema? Esta distinción, aparentemente sencilla, comenzó a cambiar su relación con la ansiedad. Empezó a verla como una señal, no como una amenaza. Además, Clara comprendió que la ansiedad tiene una función adaptativa. Nuestro cuerpo está diseñado para responder a peligros y desafíos, activando mecanismos de alerta que nos preparan para actuar. El problema surge cuando esta activación ocurre sin una amenaza real o de manera desproporcionada. Reconocer esta función natural permitió a Clara aceptar su ansiedad sin sentirse juzgada ni culpable. Este capítulo también introduce la importancia de la autoobservación. Clara comenzó a registrar sus emociones, sensaciones físicas y pensamientos diarios. Este hábito le permitió identificar patrones y comprender cuándo la ansiedad aumentaba y por qué. La escritura, la meditación y la respiración consciente se convirtieron en herramientas que la ayudaron a conectar con su interior y a ver la ansiedad como un mensaje, no como un enemigo. Al final del capítulo, Clara experimentó un primer cambio profundo. Dejó de luchar contra su ansiedad con rechazo y miedo, y comenzó a observarla con curiosidad y respeto. Comprendió que el primer paso hacia la calma no es eliminar la ansiedad de inmediato, sino reconocerla, aceptarla y comprenderla. Este despertar fue su puerta de entrada a un camino donde aprendería a vivir con serenidad, incluso frente a la incertidumbre de la vida. Clara cerró el día sintiendo por primera vez que podía coexistir con la ansiedad sin que ella la controlara. Comprendió que reconocerla y entenderla era el primer acto de valentía, y que la calma no era un estado lejano, sino algo que podía empezar a construir desde ese mismo momento. Capítulo 2. La mente inquieta. Comprender el origen del miedo. Después de aprender a reconocer la ansiedad, Clara comprendió que el siguiente paso era explorar su origen. La ansiedad no surge de la nada, es el resultado de pensamientos acelerados, interpretaciones exageradas y preocupaciones que nuestra mente procesa como si fueran amenazas reales. Comprender cómo funciona su mente fue un paso decisivo para recuperar el control sobre sus emociones. Clara comenzó a observar sus pensamientos cuando sentía que la ansiedad aparecía. Notó que muchos de ellos eran anticipaciones de problemas futuros que aún no existían. La mente, por naturaleza, intenta prever riesgos para protegernos, pero cuando esta capacidad se exagera, genera miedo constante. Este descubrimiento fue un alivio. Comprendió que no estaba perdiendo la razón, sino que su cerebro estaba funcionando de manera automática, buscando protegerla de situaciones que a menudo no eran reales ni inmediatas. Martín le explicó que los pensamientos catastróficos son una de las principales fuentes de ansiedad. Nuestra mente tiene tendencia a imaginar escenarios extremos y negativos, como si los peores resultados fueran inevitables. Clara se dio cuenta de que muchas veces sus preocupaciones no reflejaban la realidad, sino un patrón mental aprendido que reaccionaba antes de tiempo, creando tensión innecesaria. Para enfrentar esto,
Clara empezó a diferenciar entre hechos y suposiciones. Cada vez que surgía un pensamiento que generaba ansiedad, se preguntaba, ¿es un hecho comprobable o solo una interpretación? Esta práctica sencilla le permitió poner distancia entre la emoción intensa y la realidad objetiva. Aprendió que no todos los pensamientos necesitan acción inmediata ni respuesta emocional. Algunos solo requieren reconocimiento y dejar que pasen. Clara también descubrió que la ansiedad está ligada a la sensación de pérdida de control. Cuando sentía que no podía manejar una situación, su mente respondía con miedo y alerta constante. Reconocer esta relación le permitió enfocar su energía en lo que realmente podía controlar y soltar aquello que estaba fuera de su alcance. Este cambio de perspectiva fue liberador, porque reducía la intensidad de la ansiedad de manera natural y sostenida. Martín le enseñó técnicas prácticas para reprogramar estos pensamientos automáticos. Una de ellas fue el registro de pensamientos, donde Clara anotaba sus preocupaciones y luego las evaluaba objetivamente. Otra fue la visualización positiva, imaginando escenarios posibles y realistas, en lugar de catastróficos. Poco a poco, su mente comenzó a habituarse a respuestas más equilibradas y a reducir la anticipación de peligros inexistentes. Además, Clara comprendió la importancia de la autocompasión. Muchas veces la ansiedad se acompaña de críticas internas. No deberías sentir esto. No puedes controlarte. Algo anda mal contigo. Reconocer que estos juicios no eran útiles y tratarlos con amabilidad le permitió disminuir la presión sobre sí misma y crear un espacio interno de seguridad y aceptación. Al final del capítulo, Clara experimentó un cambio significativo. Comprendió que su mente inquieta no era su enemiga, sino una herramienta que necesitaba ser entendida y gestionada. Reconocer los patrones de pensamiento, diferenciar entre hechos y suposiciones y enfocarse en lo que podía controlar se convirtió en un nuevo aliado para vivir con calma. Clara cerró el día sintiéndose más ligera. La ansiedad seguía presente, pero ya no la dominaba. Saber de dónde venía, cómo funcionaba y cómo responder de manera consciente le daba confianza y esperanza. Comprendió que el control no está en eliminar los pensamientos, sino en elegir cómo reaccionar ante ellos, y que este conocimiento era la clave para avanzar en su camino hacia la calma y la serenidad. Capítulo 3. El cuerpo habla, señales que no debes ignorar. Después de comprender la mente inquieta, Clara se dio cuenta de que la ansiedad no solo vive en los pensamientos. Su cuerpo también habla, enviando señales claras que no siempre percibimos conscientemente. Tensión en los hombros, respiración rápida, dolor en el estómago, palpitaciones o insomnio son mensajes que requieren atención, porque el cuerpo refleja lo que la mente está experimentando. Clara aprendió que ignorar estas señales solo intensifica la ansiedad. Cada síntoma físico es una alerta que indica que algo en nuestro sistema nervioso está activado y necesita ser regulado. Reconocer estas señales es el primer paso para intervenir antes de que la ansiedad se vuelva abrumadora. Comprender que el cuerpo y la mente están conectados le permitió acercarse a su bienestar de manera integral. Martín le explicó que la ansiedad activa el sistema de alerta del cuerpo, preparando a cada músculo y órgano para una respuesta de lucha o huida. Esta reacción, útil en situaciones de peligro real, se convierte en un problema cuando ocurre sin amenaza concreta. Clara comenzó a identificar cómo su respiración se aceleraba, cómo sus hombros se tensaban y cómo su estómago se cerraba cada vez que anticipaba problemas, incluso pequeños. Reconocerlo fue liberador, porque ahora podía actuar sobre estas sensaciones en lugar de ser controlada por ellas. Clara adoptó técnicas de conciencia corporal, aprendiendo a detenerse y notar lo que su cuerpo sentía en cada momento. Al concentrarse en la respiración, la postura, la tensión muscular o la sensación de contacto con el suelo, podía interrumpir el ciclo automático de ansiedad. Estas prácticas simples, pero poderosas, crearon un espacio de observación que disminuía la intensidad de las emociones y devolvía la calma. También descubrió que pequeñas acciones físicas ayudan a regular la mente. Estiramientos, caminatas conscientes, movimientos suaves y respiración profunda reducen la activación del sistema nervioso, facilitando que los pensamientos se ordenen y disminuya la sensación de alerta constante. Clara entendió que cuidar el cuerpo no solo mejora la salud física, sino que es un aliado directo para controlar la ansiedad.
Martín le enseñó que prestar atención a las señales corporales permite intervenir antes de que la ansiedad se intensifique. Por ejemplo, notar el corazón acelerado puede ser un recordatorio para respirar de manera consciente. Sentir tensión en los hombros indica la necesidad de relajación o movimiento. Notar insomnio o fatiga enseña a priorizar descanso y autocuidado. Cada señal es una oportunidad para reconectar con el cuerpo y reducir la ansiedad de manera preventiva. Además, Clara incorporó la práctica de la autoobservación diaria. Tomarse unos minutos para notar cómo se sentía su cuerpo, cómo estaba su respiración y cuáles eran las áreas de tensión le permitió anticiparse a los episodios de ansiedad. Con el tiempo, esta práctica se convirtió en un hábito que fortalecía su tranquilidad y le proporcionaba seguridad interna. Al final del capítulo, Clara entendió que el cuerpo es un aliado indispensable en el manejo de la ansiedad. Escuchar sus señales, responder con cuidado y generar conciencia corporal transforma la experiencia de la ansiedad. El cuerpo y la mente no son enemigos, son un sistema que, al ser comprendido y atendido, puede generar calma profunda y sostenida. Clara cerró el día con la sensación de conexión consigo misma. Ahora sabía que no solo podía observar sus pensamientos, sino también reconocer las señales de su cuerpo y usar esa información para calmarse. Cada latido, cada respiración y cada tensión corporal se convirtieron en aliados en su camino hacia una vida más tranquila, plena y consciente. Capítulo 4. El poder de la respiración. Volver al presente. Después de aprender a escuchar las señales del cuerpo, Clara comprendió que la respiración era una herramienta poderosa para reducir la ansiedad y recuperar el control. Su mente y su cuerpo estaban conectados, y controlar la respiración le permitía influir directamente en sus emociones, calmando el sistema nervioso y anclándose en el presente. Clara descubrió que, cuando la ansiedad aparecía, su respiración se volvía rápida, superficial e irregular. Esto generaba un círculo vicioso. Cuanto más rápido respiraba, más nerviosa se sentía, y cuanto más nerviosa se sentía, más rápida se volvía su respiración. Reconocer este patrón fue fundamental para poder interrumpirlo y recuperar la calma. Martín le enseñó técnicas básicas de respiración consciente. Una de las más efectivas fue la respiración profunda y lenta. Inhalar contando hasta 4, mantener la respiración contando hasta 4, exhalar contando hasta 6 y hacer una pequeña pausa antes de la siguiente inhalación. Practicar esto durante unos minutos podía reducir significativamente la ansiedad y devolver la sensación de control. Clara también aprendió la respiración diafragmática, concentrándose en llenar de aire la parte baja de los pulmones en lugar de respirar solo con el pecho. Esta técnica no solo calmaba el sistema nervioso, sino que también liberaba tensión física acumulada en el abdomen, hombros y cuello, zonas donde la ansiedad tiende a concentrarse. Otra técnica que Clara incorporó fue el enfoque en el momento presente. Mientras respiraba, dirigía su atención a las sensaciones físicas, el aire entrando y saliendo, el movimiento de su abdomen, el contacto de sus pies con el suelo. Esta atención plena ayudaba a reducir la actividad mental excesiva y a desconectar de pensamientos catastróficos o preocupaciones innecesarias. Respirar se convirtió en un ancla, un punto fijo al cual regresar cuando la mente comenzaba a divagar. Martín también le explicó la importancia de practicar la respiración consciente de manera regular, no solo en momentos de ansiedad. Realizar sesiones cortas de respiración cada día fortalecía el hábito y aumentaba la capacidad de responder con calma ante situaciones estresantes. Clara se sorprendió al notar que con solo unos minutos de práctica diaria, su ansiedad general disminuía y su capacidad para concentrarse y tomar decisiones claras mejoraba. Clara integró la respiración con otros hábitos cotidianos. Por ejemplo, antes de dormir, realizaba respiraciones profundas para preparar su mente y cuerpo para el descanso. Durante el trabajo, tomaba pausas cortas para respirar conscientemente y reducir el estrés acumulado. Antes de conversaciones importantes, respiraba para centrar su atención y mantener la claridad emocional. Estas prácticas simples transformaron su día a día, haciendo que la calma se volviera una parte natural de su vida. Al final del capítulo, Clara comprendió que la respiración consciente no solo calmaba la ansiedad momentánea, sino que también fortalecía su estabilidad emocional a largo plazo. Aprendió que podía regresar al presente en cualquier momento,
y que esta capacidad de anclaje era una herramienta poderosa para vivir con serenidad, incluso en medio de situaciones difíciles o estresantes. Clara cerró el día sintiendo que su cuerpo y su mente empezaban a trabajar juntos, en lugar de estar en conflicto. Cada inhalación y exhalación consciente se convirtió en un recordatorio de que podía manejar la ansiedad y volver al momento presente. La respiración se volvió su aliada constante, un recurso disponible siempre, que le permitía experimentar paz y control interior, paso a paso, día tras día. Capítulo 5. Reprogramar la mente. Cambiar pensamientos que duelen. Después de aprender a observar sus pensamientos y controlar su respiración, Clara comprendió que la ansiedad también se alimenta de patrones mentales repetitivos y automáticos. Muchas veces, estos pensamientos no reflejan la realidad, sino que amplifican los miedos y preocupaciones de manera exagerada. Para reducir la ansiedad de forma duradera, era necesario aprender a reprogramar la mente. Clara comenzó a registrar sus pensamientos diarios. Cada vez que notaba un impulso de preocupación o miedo, lo escribía en un cuaderno. Esto le permitió identificar los patrones que se repetían una y otra vez, anticipaciones negativas, juicios sobre ella misma, comparaciones con otros y escenarios catastróficos que no tenían fundamento real. Reconocer estos patrones fue el primer paso para transformarlos. Martín le explicó que la mente no siempre dice la verdad. Muchos de los pensamientos que generan ansiedad son interpretaciones, suposiciones o exageraciones de situaciones que probablemente no ocurrirán. Comprender esto liberó a Clara de la sensación de que debía obedecer a cada pensamiento negativo. Aprendió que podía observarlos, cuestionarlos y decidir si eran útiles o no. Una de las herramientas más poderosas que Clara utilizó fue la sustitución de pensamientos negativos por afirmaciones realistas y funcionales. Por ejemplo, en lugar de pensar, no voy a poder con esto, aprendió a decir, puedo enfrentar esto paso a paso y con recursos suficientes. Esta práctica no consiste en negar la realidad, sino en ofrecer a la mente opciones más equilibradas y constructivas. Clara también practicó la técnica de distanciamiento cognitivo, que consiste en observar los pensamientos como si fueran nubes que pasan por el cielo, sin engancharse emocionalmente con ellos. Esta visualización le permitió reducir la intensidad de la ansiedad y ganar perspectiva sobre lo que realmente era importante. Martín le enseñó la importancia de cuestionar la veracidad de cada pensamiento ansioso. Preguntarse, ¿es esto un hecho comprobable o solo una interpretación? ¿O qué evidencia tengo de que esto va a ocurrir? Ayudaba a Clara a separar la realidad de la ficción creada por su mente. Con el tiempo, esta práctica se volvió automática, y los pensamientos negativos perdieron gran parte de su poder sobre sus emociones. Además, Clara aprendió que la repetición y la constancia son esenciales para reprogramar la mente. No basta con un solo ejercicio. Se trata de practicar diariamente, observar los pensamientos, cuestionarlos y reemplazarlos por otros más constructivos. Esta disciplina gradual transforma la forma en que la mente responde al estrés y reduce significativamente la ansiedad acumulada. Al final del capítulo, Clara sintió un cambio profundo en su relación con sus propios pensamientos. La ansiedad seguía apareciendo, pero ya no la dominaba. Sabía cómo observar, cuestionar y reprogramar su mente para que trabajara a su favor, en lugar de en su contra. La mente dejó de ser una enemiga y se convirtió en una herramienta poderosa para vivir con serenidad y claridad. Clara cerró el día con una sensación de control y empoderamiento. Cada pensamiento negativo que aprendía a transformar era un paso más hacia la calma interior y la confianza en sí misma. Comprendió que cambiar la manera en que piensa no solo reduce la ansiedad, sino que también fortalece su capacidad de vivir una vida más plena, consciente y libre de miedos innecesarios. Capítulo 6. Desactivar la tormenta interior. ¿Cómo detener un episodio de ansiedad? Clara había aprendido a reconocer la ansiedad, a observar sus pensamientos y a escuchar las señales de su cuerpo. Sin embargo, aún quedaba un desafío mayor: los episodios intensos de ansiedad que aparecían de manera repentina y parecían imposibles de controlar. Estos momentos eran como tormentas internas, donde la mente y el cuerpo parecían desbordarse. En este capítulo, Clara descubrió herramientas prácticas para detener esa tormenta y recuperar la calma de manera inmediata. Martín le explicó que los episodios de ansiedad no eran peligrosos en sí mismos,
aunque podían sentirse abrumadores. Su propósito era una señal de alerta que indicaba que la mente y el cuerpo estaban fuera de equilibrio. Comprender esto ayudó a Clara a dejar de luchar contra la sensación de miedo, en cambio, a buscar estrategias para regularse y volver al centro. Una de las primeras técnicas que Clara practicó fue el grounding, o conexión con el presente. Cuando sentía que la ansiedad aumentaba, enfocaba su atención en 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía escuchar, 2 cosas que podía oler y 1 cosa que podía saborear. Este simple ejercicio distraía la mente de los pensamientos catastróficos y traía a Clara al momento presente, reduciendo la intensidad de la ansiedad. La respiración también fue un recurso clave. Clara aprendió a combinar respiración profunda con respiración intermitente, alternando inhalaciones largas y exhalaciones aún más largas. Este patrón activaba el sistema nervioso parasimpático, responsable de la calma, y ayudaba a disminuir la frecuencia cardíaca y la sensación de alerta. Con cada respiración consciente, Clara recuperaba un poco de control sobre su cuerpo y su mente. Martín le enseñó la técnica de focalización sensorial. Consistía en identificar sensaciones físicas en diferentes partes del cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, prestando atención a cómo se sentían sin juzgarlas. Esto permitía que la ansiedad se descargara de manera natural, al reconocer las tensiones y liberarlas conscientemente. Clara descubrió que este simple acto de atención corporal reducía la sensación de desbordamiento de manera sorprendente. Otra estrategia fue el diálogo interno positivo. Durante los episodios de ansiedad, Clara practicaba frases cortas y realistas como «esto pasará», «no estoy en peligro real» o «puedo manejar esto un paso a la vez». Estas afirmaciones no eliminaban la ansiedad de inmediato, pero la ayudaban a mantener la mente conectada con la realidad y a reducir la sensación de amenaza. Clara también aprendió a utilizar la acción física para desactivar la ansiedad. Caminatas cortas, estiramientos, movimientos de brazos y piernas o incluso golpear suavemente un cojín eran formas de liberar energía acumulada por la tensión emocional. Combinadas con respiración consciente y enfoque mental, estas acciones reducían rápidamente la intensidad de los episodios de ansiedad. Martín le recordó la importancia de la práctica constante. Estas herramientas funcionan mejor cuando se entrenan de manera diaria, no solo en momentos de crisis. Con el tiempo, la capacidad de Clara para desactivar la tormenta interior se volvió automática, y la ansiedad perdió gran parte de su poder sobre ella. Al final del capítulo, Clara experimentó un profundo sentido de alivio y empoderamiento. Sabía que los episodios intensos de ansiedad podían aparecer, pero ya no la dominaban. Cada técnica practicada le permitía recuperar la calma, reconectarse con el presente y sentirse segura de su capacidad para manejar cualquier situación. Clara cerró el día con la sensación de que incluso las tormentas más fuertes podían ser calmadas si se utilizaban las herramientas correctas. Comprendió que la ansiedad no desaparece de la noche a la mañana, pero que con práctica, conciencia y paciencia, podía vivir de manera más tranquila y controlada, enfrentando cada episodio con claridad, confianza y serenidad. Capítulo 7. El arte de soltar, liberarte del control y la perfección. Clara había aprendido a reconocer sus pensamientos, escuchar su cuerpo, controlar la respiración y desactivar episodios de ansiedad. Sin embargo, aún existía un factor silencioso que alimentaba su malestar, la necesidad de controlar todo y la búsqueda de la perfección. Este capítulo la enseñó a soltar, a confiar y a aceptar que no todo está bajo su control. Martín le explicó que la ansiedad muchas veces surge del miedo a que las cosas no salgan como queremos o del temor a cometer errores. La perfección es un enemigo silencioso que genera insatisfacción constante, porque nada ni nadie puede cumplir con expectativas irreales todo el tiempo. Comprender esto permitió a Clara cuestionar la exigencia excesiva que se imponía y a reconocer cómo esa presión aumentaba su ansiedad. Clara comenzó a observar en qué áreas de su vida se esforzaba por tener control absoluto: su trabajo, su hogar, su familia, incluso sus emociones. Se dio cuenta de que esta necesidad de control no solo generaba tensión, sino que también le impedía disfrutar plenamente de los logros y momentos presentes. Aprender a soltar se volvió un acto de liberación y autocuidado. Martín le enseñó técnicas prácticas para soltar. Una de ellas fue la aceptación consciente,
identificar lo que estaba fuera de su control y repetir internamente que estaba bien dejarlo ir. Esta práctica no significa resignación, sino reconocer que insistir en controlar lo incontrolable solo aumenta la ansiedad y el estrés. Otra herramienta fue la redefinición de la perfección. Clara comenzó a reemplazar la idea de hacer todo perfectamente por la idea de hacer lo mejor posible en cada momento, considerando sus capacidades, recursos y circunstancias. Comprendió que lo suficientemente bueno es a menudo más efectivo que lo perfecto, y que aceptar errores como parte del aprendizaje reduce la presión interna. Clara también adoptó ejercicios de liberación emocional, como escribir lo que sentía, expresar sus preocupaciones en voz alta o compartir sus miedos con personas de confianza. Estas prácticas ayudaban a soltar emociones acumuladas, disminuyendo la necesidad de controlar cada detalle y generando espacio para la tranquilidad. Además, Clara incorporó el mindfulness y la meditación como herramientas para soltar. Cada vez que se enfocaba en el presente y observaba sus pensamientos y emociones sin juzgarlos, aprendía a dejarlos pasar, sin engancharse ni tratar de manipular la realidad. Esta práctica fortalecía su capacidad de soltar y reducía la intensidad de la ansiedad en la vida cotidiana. Al final del capítulo, Clara comprendió que soltar no era rendirse, sino confiar en sí misma y en la vida. Aprendió que podía establecer límites, tomar decisiones conscientes y trabajar por sus objetivos sin sentir la obligación de controlar cada resultado. Esta liberación le permitió vivir con mayor ligereza y disfrutar más de cada momento, sin la constante presión de la perfección. Clara cerró el día con una sensación de alivio profundo. Cada vez que practicaba soltar, su mente se sentía más tranquila, su cuerpo más relajado y su corazón más liviano. Comprendió que la verdadera libertad interior surge cuando aprendemos a soltar, a confiar y a aceptar la imperfección como parte natural de la vida. Con cada acto de desapego consciente, la calma se hacía más presente, y la ansiedad perdía su fuerza, dejando espacio para la paz y el bienestar. Capítulo 8. La calma como hábito. Construir una rutina emocional saludable. Después de aprender a soltar y a manejar los pensamientos y emociones, Clara comprendió que la calma no es un estado que llega por azar, sino un hábito que se construye día a día. Aprender a integrar prácticas que favorecen la tranquilidad en la vida cotidiana es fundamental para reducir la ansiedad y fortalecer la estabilidad emocional a largo plazo. Clara comenzó a observar cómo sus rutinas diarias influían en su nivel de ansiedad. Notó que las mañanas apresuradas, la falta de descanso adecuado, la alimentación irregular y la sobreexposición a estímulos externos aumentaban su sensación de tensión. Comprendió que para vivir con calma necesitaba crear un entorno que apoyara su bienestar emocional, no que lo pusiera constantemente a prueba. Martín le enseñó que los hábitos simples tienen un impacto profundo cuando se practican de manera constante. Por ejemplo, iniciar el día con unos minutos de respiración consciente, meditación o estiramiento ayuda a centrar la mente y preparar el cuerpo para enfrentar los desafíos con serenidad. Clara incorporó esta práctica a sus mañanas y notó que empezaba el día con más claridad y menos estrés. Clara también aprendió la importancia de las pausas activas durante la jornada. Cada hora, se tomaba un momento para estirarse, respirar profundamente o simplemente desconectar de las tareas. Estas pequeñas interrupciones reducían la tensión acumulada y evitaban que la ansiedad creciera de manera silenciosa. Descubrió que cuidar los momentos entre actividades era tan importante como realizarlas de manera eficiente. El descanso y el sueño fueron otro pilar fundamental. Clara entendió que la falta de sueño no solo aumenta la fatiga física, sino que también amplifica la ansiedad y la irritabilidad. Establecer horarios regulares, crear un ambiente propicio para dormir y evitar la sobreestimulación antes de acostarse le permitió descansar mejor y enfrentar los días con más calma y energía. Martín le explicó que la organización también contribuye a la tranquilidad. Tener un plan flexible para el día, priorizar tareas y evitar sobrecargarse de compromisos disminuye la sensación de caos. Clara aprendió a diferenciar lo urgente de lo importante y a establecer límites saludables, diciendo no cuando era necesario y delegando tareas que podían esperar. Esta gestión consciente del tiempo y la energía se convirtió en un componente clave para mantener la calma. Además, Clara incorporó momentos de disfrute consciente en su rutina diaria. Paseos al aire libre, música relajante, lectura,
Actividades creativas o simples instantes de silencio ayudaban a su mente a descansar y a su cuerpo a liberar tensiones. Comprendió que la calma no significa ausencia de actividad, sino equilibrio entre acción y descanso, entre esfuerzo y cuidado personal. Al final del capítulo, Clara comprendió que construir la calma como hábito requiere disciplina, práctica y paciencia. No se trata de eliminar todos los momentos de estrés, sino de aprender a responder de manera consciente, con herramientas y rutinas que favorecen el bienestar emocional. Cada hábito incorporado era un paso más hacia una vida donde la ansiedad perdía fuerza y la serenidad se volvía constante. Clara cerró el día con una sensación de satisfacción. Cada pequeño esfuerzo que hacía para cuidar su mente y su cuerpo fortalecía su tranquilidad interior. La calma dejaba de ser un objetivo lejano y se convertía en parte natural de su vida. Comprendió que vivir con serenidad es un arte que se aprende, y que los hábitos diarios son los pinceles que permiten pintar un paisaje interior lleno de paz y bienestar. Capítulo 9. La ansiedad social. Cómo fortalecer la seguridad interior. Después de aprender a manejar su mente, cuerpo y hábitos diarios, Clara se dio cuenta de que había un área en la que la ansiedad todavía se manifestaba con fuerza: las relaciones y la interacción social. La ansiedad social se presenta como miedo a ser juzgado, preocupación por no encajar o temor a cometer errores delante de otros. Este capítulo enseñó a Clara a fortalecer su seguridad interior y a relacionarse con más tranquilidad y autenticidad. Clara comenzó a identificar los momentos en que la ansiedad social aparecía: reuniones de trabajo, conversaciones con desconocidos, presentaciones o incluso encuentros familiares. Notó que la ansiedad no era provocada por las personas en sí, sino por los pensamientos y creencias que tenía sobre cómo debía actuar o ser percibida. Reconocer que el problema estaba en su interpretación y no en la realidad externa fue un cambio decisivo. Martín le explicó que la autoconfianza interna es más importante que la validación externa. Muchas veces, las personas buscan aprobación constante, lo que aumenta la ansiedad social. Clara aprendió a priorizar su criterio interno, recordando sus capacidades, valores y logros, y a dejar de depender de la opinión ajena para sentirse segura. Una de las técnicas más efectivas que Clara practicó fue la visualización positiva. Antes de eventos sociales, se imaginaba actuando con confianza, hablando con claridad y reaccionando con calma ante posibles imprevistos. Esta práctica preparaba su mente para enfrentar situaciones reales con seguridad y reducía la intensidad de la ansiedad anticipatoria. Clara también aprendió la exposición gradual. En lugar de evitar situaciones que le generaban miedo, comenzó a enfrentarlas de manera progresiva: primero conversaciones cortas, luego reuniones más largas y finalmente presentaciones frente a grupos más grandes. Cada experiencia positiva reforzaba su confianza, y con el tiempo la ansiedad social disminuía significativamente. Además, Clara practicó la autocompasión y el diálogo interno positivo. Cada vez que surgía el miedo al juicio, se recordaba que era humano cometer errores y que no necesitaba ser perfecta ni tener la aprobación de todos. Estas palabras internas se convirtieron en un escudo protector que calmaba la ansiedad y fortalecía su seguridad emocional. Martín también le enseñó técnicas de enfoque sensorial durante interacciones sociales. Al concentrarse en lo que veía, escuchaba y sentía en el momento presente, Clara podía reducir la rumiación y la anticipación negativa. En lugar de preocuparse por cómo la percibían, prestaba atención a la conversación y a sus propias sensaciones, lo que aumentaba la autenticidad y la conexión con los demás. Al final del capítulo, Clara comprendió que la ansiedad social no desaparece de la noche a la mañana, pero puede gestionarse y disminuir con práctica consciente. Cada pequeño paso que daba para enfrentarse a sus miedos fortalecía su seguridad interior y le permitía relacionarse con más libertad y autenticidad. Clara cerró el día con un sentimiento profundo de confianza. Sabía que podía participar en reuniones, expresar sus ideas y disfrutar de la compañía de otros sin dejar que la ansiedad dictara su comportamiento. Su seguridad interior se volvía cada vez más fuerte, y con ello, la libertad para vivir y conectarse con los demás de manera plena y consciente. Capítulo 10. Relaciones que calman, relaciones que duelen. Clara había aprendido a manejar la ansiedad interna, pero pronto comprendió que su entorno emocional también influía directamente en su bienestar. Algunas personas y situaciones pueden amplificar la ansiedad,
mientras que otras fomentan la calma y la seguridad. Este capítulo le enseñó a identificar relaciones que nutren y a establecer límites saludables para proteger su tranquilidad. Clara comenzó a observar sus relaciones más cercanas y a notar cómo se sentía después de interactuar con cada persona. Con algunos amigos y familiares experimentaba alegría, motivación y tranquilidad. Con otros, sentía tensión, preocupación o agotamiento emocional. Reconocer este patrón le permitió tomar decisiones conscientes sobre cómo invertir su energía emocional. Martín le explicó que no todas las relaciones son igual de saludables y que, en muchos casos, las personas con actitudes críticas, negativas o demandantes pueden aumentar la ansiedad de manera silenciosa. Aprender a establecer límites claros, decir no y priorizar su bienestar no es egoísmo, es un acto de autocuidado que fortalece la salud emocional y reduce la tensión acumulada. Clara adoptó estrategias prácticas para mejorar la calidad de sus relaciones. Aprendió a comunicar sus necesidades de manera honesta y respetuosa, a expresar cómo ciertas actitudes o comentarios le afectaban, y a buscar soluciones que promovieran la armonía y la comprensión mutua. Estas conversaciones fortalecieron los vínculos con quienes estaban dispuestos a apoyarla y generaron claridad en las relaciones más conflictivas. Además, Clara comprendió que no todas las relaciones deben mantenerse por obligación. Alejarse de personas o situaciones que generan estrés constante no significa renunciar al afecto, sino proteger su espacio emocional y su equilibrio. Este acto de cuidado le permitió rodearse de relaciones más conscientes y nutritivas. Martín le enseñó también la importancia de rodearse de personas que practiquen la calma y la empatía. Relacionarse con quienes tienen actitudes positivas, generosas y tranquilas refuerza la sensación de seguridad interior y disminuye la ansiedad. Clara comenzó a notar que al compartir tiempo con personas que la apoyaban, su propio bienestar emocional se fortalecía y podía enfrentar los desafíos con más resiliencia. Otro aspecto que Clara incorporó fue la gratitud y el reconocimiento. Expresar aprecio por los pequeños gestos de quienes la rodeaban no solo fortalecía la relación, sino que también aumentaba su propia sensación de bienestar. La gratitud se convirtió en un hábito que equilibraba la mente, disminuía la ansiedad y generaba una percepción más positiva de las interacciones sociales. Al final del capítulo, Clara comprendió que las relaciones no solo son un reflejo de cómo nos sentimos, sino también una herramienta para cultivar la calma. Elegir con conciencia, establecer límites claros, comunicar necesidades y rodearse de personas que aportan bienestar es esencial para mantener la estabilidad emocional y reducir la ansiedad. Clara cerró el día con una sensación de paz y claridad. Entendió que podía fortalecer su red de apoyo sin dejar que la ansiedad se apoderara de sus relaciones. Cada decisión consciente sobre sus vínculos la acercaba a un entorno emocional saludable, donde podía sentirse segura, valorada y conectada, viviendo con serenidad y armonía en su vida cotidiana. Capítulo 11. Propósito y sentido. La raíz de la calma. Clara había aprendido a manejar su mente, su cuerpo, sus relaciones y a construir hábitos de calma en su vida diaria. Sin embargo, aún faltaba un elemento fundamental para alcanzar una tranquilidad profunda y duradera, encontrar un propósito y un sentido que diera dirección a sus acciones y estabilidad a sus emociones. Este capítulo la enseñó a conectar con lo que realmente importaba y a usarlo como ancla frente a la ansiedad. Clara comenzó reflexionando sobre sus valores, pasiones y fortalezas. Se dio cuenta de que muchas veces su ansiedad aumentaba porque vivía de manera reactiva, persiguiendo expectativas externas o dejando que la vida la arrastrara sin un rumbo claro. Conectar con su propósito significaba actuar desde la autenticidad, alineando su tiempo y energía con lo que realmente deseaba y consideraba valioso. Martín le explicó que tener un propósito no implica necesariamente grandes objetivos o logros extraordinarios, sino sentido en las pequeñas acciones y decisiones del día a día. Cada elección consciente que reflejaba sus valores contribuía a fortalecer la sensación de control y bienestar, disminuyendo la incertidumbre y la ansiedad. Clara comenzó a establecer metas realistas y significativas, dividiéndolas en pasos pequeños y alcanzables. Cada logro, por mínimo que fuera, reforzaba su confianza y le daba un sentido de avance. Comprendió que el propósito no solo guía, sino que también proporciona energía, motivación y claridad frente a las situaciones estresantes. Además,
Clara integró la práctica de la gratitud y la reflexión diaria. Cada noche, escribía 3 cosas por las que se sentía agradecida y 3 acciones alineadas con su propósito que había realizado durante el día. Esta práctica fortalecía su enfoque en lo positivo y le ayudaba a reconocer el impacto de sus acciones, creando un ciclo de bienestar que contrarrestaba la ansiedad. Martín le enseñó también la importancia de la contribución. Encontrar formas de ayudar a otros, compartir conocimiento o brindar apoyo generaba un sentido profundo de conexión y valor, fortaleciendo la seguridad interior y disminuyendo la preocupación por problemas personales o externos. Clara descubrió que al servir a otros, su mente se centraba en lo esencial y la ansiedad perdía fuerza. Clara aprendió a usar su propósito como ancla en momentos de estrés. Cuando sentía que la ansiedad aparecía, recordaba su propósito y se preguntaba, ¿esta preocupación me acerca a mi objetivo o me aleja de él? Esta pregunta simple le permitió filtrar las tensiones innecesarias y concentrar su energía en acciones constructivas y alineadas con su sentido de vida. Al final del capítulo, Clara experimentó una calma profunda que no dependía de las circunstancias externas, sino de su claridad interior y conexión con su propósito. Comprendió que la ansiedad disminuye significativamente cuando la mente y el corazón tienen dirección y sentido, y que cada acción alineada con los propios valores fortalece la estabilidad emocional y la serenidad. Clara cerró el día con un sentimiento de plenitud y confianza. Sabía que podía enfrentar los desafíos de la vida con claridad, porque su propósito se había convertido en un faro que iluminaba su camino, guiando sus decisiones y equilibrando sus emociones. La calma ya no era un estado ocasional, sino un resultado natural de vivir con sentido, intención y coherencia. Capítulo 12. La vida tranquila. Integrar todo lo aprendido. Clara había recorrido un largo camino. Desde el primer día en que la ansiedad parecía dominarla hasta ahora, había aprendido a conocer su mente, escuchar su cuerpo, manejar sus pensamientos, respirar con conciencia, soltar el perfeccionismo, construir hábitos de calma, gestionar relaciones y conectar con un propósito que le daba sentido a su vida. Este capítulo final es la culminación de todo ese aprendizaje, la integración de herramientas que le permitieron vivir con serenidad y confianza. Clara comenzó a observar su vida con una nueva perspectiva. Los momentos de ansiedad seguían apareciendo, pero ya no eran amenazas abrumadoras. Ahora eran señales que le recordaban que podía utilizar las estrategias aprendidas, detenerse, respirar, observar sus pensamientos, conectar con su cuerpo y regresar al presente. Cada episodio se convirtió en una oportunidad para practicar y fortalecer su calma interior. Martín le recordó que vivir sin ansiedad no significa eliminar completamente los desafíos o problemas, sino responder a ellos con claridad y equilibrio. Clara comprendió que cada experiencia, incluso las difíciles, podía ser manejada con serenidad si aplicaba lo aprendido. La sensación de control interior creció, y con ella, la confianza en su capacidad para afrontar la vida. Clara integró sus hábitos diarios con facilidad. Comenzar el día con respiración consciente, establecer pausas durante el trabajo, practicar mindfulness, agradecer, reflexionar sobre su propósito y mantener límites saludables se convirtió en rutina natural. Cada acción cotidiana reforzaba su bienestar y le recordaba que la calma es un resultado de la constancia y la práctica consciente. Además, Clara fortaleció sus relaciones. Ahora elegía conscientemente con quién compartir tiempo, cómo comunicarse y cómo cuidar su espacio emocional. Se rodeaba de personas que aportaban apoyo, comprensión y armonía, y aprendió a alejarse de quienes generaban tensión innecesaria. Esto le permitió disfrutar de vínculos auténticos, en los que podía ser ella misma sin miedo ni presión. Martín también le recordó la importancia de celebrar los logros, grandes y pequeños. Cada paso dado para manejar la ansiedad, cada momento de calma, cada decisión consciente era un triunfo que fortalecía la confianza y aumentaba la sensación de bienestar. Clara aprendió a reconocer su progreso y a recompensarse con cariño y aceptación, reforzando su relación consigo misma. Al final del día, Clara se sentó en su lugar favorito, respirando con tranquilidad y contemplando el atardecer. Recordó todo lo que había aprendido, reconocer y gestionar la mente, escuchar y cuidar su cuerpo, respirar para volver al presente, soltar lo que no podía controlar, construir hábitos diarios de calma, manejar relaciones y vivir con propósito.
Cada elemento se integraba como piezas de un rompecabezas que formaba su vida tranquila y plena. Clara sonrió, sintiendo una paz profunda que antes le parecía inalcanzable. La ansiedad ya no era su enemiga, era un recordatorio de que podía cuidar de sí misma y aplicar todo lo aprendido. La serenidad se había convertido en su compañera diaria, y la confianza en su capacidad para vivir con equilibrio llenaba cada aspecto de su vida. La historia de Clara terminó con un final feliz, no porque la ansiedad desapareciera por completo, sino porque ella había aprendido a vivir con ella de manera consciente y saludable. Cada día era una oportunidad para fortalecer su calma, disfrutar del presente y vivir en armonía con su mente, su cuerpo y su propósito. La libertad interior y la tranquilidad se convirtieron en su nueva forma de vivir, recordándole que la paz es posible cuando se cultiva con paciencia, constancia y amor propio.